Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con lo que es el programa del módulo Análisis Integral de Funciones. Lo que respecta a la unidad 1, que el tema principal o el objetivo es determinar el área bajo la curva de una función. Entonces, me gustaría que antes que nada, darse el tiempo de ver este pequeño video de 9 minutos aproximadamente, en el cual habla de la historia del cálculo infinitesimal, llamado también el cálculo integral, que tiene que ver con derivadas, que después surgió en lo que son las derivadas, en lo que es una disputa entre el crédito de esta área, entre Isaac Newton, que tiene muchas aportaciones en física, en matemáticas, en probabilidad, en estadística, en muchas áreas de la ciencia, contra lo que es el otro personaje famosísimo, Leibniz, ambos considerados simultáneamente desarrolladores o padres del cálculo integral, aunque unos dicen que uno se robó el crédito a otro, entonces igual eso es lo que pasaba en el siglo XVII. Si uno publicaba o tenía resultados matemáticos interesantes, novedosos en aquellos tiempos, se lo guardaban uno mismo, entonces llegaba otro y pues se lo robaba. Hay muchos casos así, se lo robaba y pues lo publicaba a su nombre y pues él tenía todo el crédito, ¿no? Y todo lo que lo conllevaba a, a este crédito, que es medallas Fields, no son premios Nobel, son medallas Fields, eh, y pues aparece en el libro de historia, ¿no? Bueno, este es este es el primer resultado de aprendizaje que vamos a estar trabajando, llamado cálculo aproximado del área del modelado de una situación por su gráfica y simulador. Simulador se refiere a que en algún momento vamos a utilizar eh, ciertas aplicaciones para modelar o simular el área bajo la curva. Eso va a ser más adelante. Y el modelado aproximado del área, pues corresponde a lo que viene siendo dibujar rectángulos bajo la curva e ir sumando cada área de cada rectángulo, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Por lo pronto, vamos a recordar un poquito de lo que es la definición de una función. Ustedes en el semestre pasado, pues trabajaron lo que viene siendo derivadas, límites. En algún momento, pues se debió de haber definido lo que es el concepto de función. Igual aquí lo definimos. El concepto de función, imagínense ustedes dos conjuntos, ¿sí? Puede ser de números, puede ser de objetos, pero imagínense dos conjuntos. ¿Ya se los imaginaron? Bueno, ahora, cada conjunto vamos a hacerle corresponder solamente uno. Fíjense, aquí lo voy a dibujar. Imagínense dos conjuntos, ¿sí? O sea, cada bolita, estas figuras que estoy dibujando, imagínense que es el conjunto A de algo, puede ser de números, de objetos. Este que sea el conjunto B, de igual manera puede ser números o objetos. Entonces, supongamos que el conjunto A se llama dominio, vamos a llamarle dominio, ¿sí? Es el dominio. Y el otro conjunto se llama contradominio. Espero que recuerden estos conceptos. El dominio de una función son los valores que pueden tomar la variable x o la variable independiente. Regularmente se hace referencia a la x, a la letra x. Contradominio, pues son los valores que va tomando o que puede tomar lo que es la variable independiente, que realmente o comúnmente se hace llamar la y o la fx. Ahorita vamos a ver, explicar un poquito acerca de esta simbología que se va a usar. Entonces, imagínense que cada conjunto tiene elementos, ¿sí? Vamos a suponer que son estos cuatro elementos.
El conjunto B, pues igual vamos a suponer que son 4 elementos. Vamos a suponer esto. Y dice aquí que hay una regla de correspondencia entre elementos de estos dos conjuntos. ¿Cuál es esta regla? Bueno, pues a cada elemento del dominio, o sea, elemento del conjunto A, le va a corresponder un único elemento del contradominio. Es decir, que o sea, tomas un elemento de A, haces que se corresponda a un elemento de B, agarras otro elemento, lo haces corresponder o que se le asigne el elemento de acá, este elemento que se ha correspondido a este otro y este último que se ha correspondido a este. Si ustedes se fijan, cada elemento de A está siendo correspondido con un único elemento de B. ¿Qué pasa si un elemento de A, acá lo pongo aquí abajo, bueno, aquí a un lado, vamos a suponer que tengo igual estos dos conjuntos, fíjense. Vamos a suponer que aquí solamente tengo un elemento, acá tengo dos elementos y el elemento de A le corresponde a ese y a este otro elemento. Si eso pasa, si un elemento de A le corresponde a más de uno de B, inmediatamente no es función, ¿sí? No es función. Así que para que sea función, cada elemento de A le debe de corresponder a un único elemento de B. ¿Ok? Ahora, para funciones se hacen o se usa la notación de Y, o sea, Y igual a, puede ser Y igual a X cuadrada. Esta es una función, de hecho es una función cuadrática. También podemos utilizar simbología, fx. Supongo que esto ya, que recuerdan un poquito de esto, fx. Fx realmente significa f pues de función, o sea, puede ser una función g, una función j, ¿sí? Puede ser cualquier letra aquí. Regularmente en los libros de texto aparecen como f. Entonces aquí podemos decir que esto es una función que depende de la letra x, es decir, que es una función de una única variable, de la variable x, solamente lo que significa. Y esto de aquí, pues realmente es la variable dependiente. O sea, estos dos que representan lo mismo, es la variable dependiente. ¿De quién? Pues de la letra X. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Ahora, una forma de describir el comportamiento de una función es mediante una tabulación, una tabla de datos. Sí, una tabla de datos. Es decir, ustedes podemos tener lo siguiente, fíjense. Puedo tener la función fx igual a 3x más 2. Supongamos esto, que tenemos esta función. Podemos describir describir el comportamiento es elaborar, básicamente, es elaborar su gráfica a partir de ciertos puntos. ¿Sí? Entonces, dice aquí que debemos de elaborar una tabla de datos. Una tabla de datos, pues básicamente es regularmente lo que yo hago es hacer una columna para la variable x y otra columna para los valores de la variable dependiente. En este caso es fx. Así. Así, hago la tablita. Hago la tablita de esta manera. Déjame, voy a tratar de hacerlo lo más derecho posible. La tablita, aquí voy poniendo. Sí. ¿Cuántos valores le puedes dar a la x? Bueno, pues realmente no hay como que una regla general para poder dar valores, pero podemos dar posiblemente para nuestro problema, para nuestra función 3x más 2, vamos a dar 4 valores. Posiblemente sería conveniente tomar valores negativos, primeramente, menos 2, menos 1, y luego tomar el 0 para ver qué está pasando en el 0, 1 y 2. Vamos a tomar unos valores, estos valores ustedes lo eligen, y estos valores están en orden ascendente, empezando desde la parte de arriba. Sí, menos 2 es el más pequeño, luego le sigue el menos 1,
0, 1, 2, y si quieres seguirle puedes poner el 3, el 4, etc. Eso es valores que tú puedes elegir. ¿Qué pasa acá con la segunda columna donde dice fx? En esta columna, en esa segunda columna, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ir sustituyendo los valores de x, o el valor, mejor dicho, el valor de x en la función, ¿sí? En la función, e ir eh, realizando las operaciones indicadas y anotar el valor en la fila correspondiente, ¿sí? Ahorita les voy a decir a qué me refiero con esto, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Ir sustituyendo el valor de la x en la función e ir realizando las operaciones indicadas y anotar el valor en la fila correspondiente. De hecho, se repitió doblemente la palabra fila, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver qué hacer aquí. Vamos a irnos fila por fila. En la primera fila donde dice -2. En el -2, entonces el valor de x en la función del lado derecho, de acá, voy a cambiar el valor, la x por el respectivo valor en la fila indicada. En este caso estoy en la fila de -2. ¿Sí? Estoy cambiando el valor. Fíjense cómo lo cambio. Nomás pongo paréntesis porque el 3 multiplica x y luego le sumo 2. ¿Sí? Entonces hago las operaciones. 3 por -2 nos da -6. -6 le sumas 2 da -4. Y ese valor, por aquí ahorita les puse en el texto, que ese valor vamos a estar anotando aquí. ¿Ok? Así. Y luego dices, bueno, pues ya lo anoté, entonces me brinco a la siguiente fila. En la fila de -1. Entonces, de igual manera, hacemos lo mismo. Pongo 3, pongo un hueco, más 2. ¿Por qué le estoy poniendo así? Porque así está la función definida. En ese hueco voy a poner el valor de la x. En este caso, va a ser de -1. Y hay que hacer las operaciones nuevamente. Entonces, hacemos 3 por -1 nos da -3, más 2 nos da -1. Lo pueden realizar, ¿sí? Y lo vas escribiendo aquí. Ahora me brinco a la fila del 0. Le pones un 0 aquí, lo multiplicas por 3, le sumas 2 y te vas a dar cuenta que da 2 positivo. Y lo anotas, ¿sí? Y así te irías en cada fila, así te vas llenándolo, ¿sí? Vas llenándolo y después te doy una idea. Cada fila se va formando una coordenada. En la primera fila está el -2 y luego el -4. Entonces se forma la coordenada -2, -4. Cada fila forma una coordenada. Ya cuando lo llenes, cada fila formas tu coordenada. En la segunda fila, pues se forma -1,1 negativo, ambos. ¿Sí? En la tercera fila se forma el 0,2. ¿Sí? Entonces, así te irías. Entonces, en cada fila, como te comento, está formándose una coordenada. Cada coordenada lo vas a ir graficando. Lo puedes ir graficando en el plano cartesiano. ¿Sí? El -2, -4 se encontraría aquí, ¿sí? -1, -1, -1,1 aquí se ubicaría. 0,2, 0 y subo 2, entonces por acá, ¿sí? Entonces van a ver, bueno, aquí no me salió muy bien lo que son los puntos porque mi escala no estuvo tan buena, pero yo confío que ustedes en su libreta, pueden realizar una libreta de cuadro, este plano cartesiano, y se van a dar cuenta que al formar los puntos van a estar alineados y se va a ir formando una línea recta que corresponde al comportamiento de esta función. ¿Ok?
Más adelante también les voy a tratar de mostrar o subir un video a Territorio en donde les voy a mostrar cómo graficar mediante software o herramientas digitales en Android, igual aquí en computadora, ¿sí? Totalmente gratis para su uso. ¿Ok? Bueno, continuemos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Y es una tabulación de valores. Como pueden ver, aquí yo les di valores de x, menos 2, menos 1.5, menos 1, menos 0.5, 0, ¿sí? Y de este lado, pues, cada valor que le di aquí la x, lo fui sustituyendo acá. Como pueden ver, el menos 2 lo pones aquí, menos 2 al cuadrado te da 4 y sumado con 1 te da 5, por eso aquí da 5. En 0. 0 al cuadrado 0 más 1, 1. Es por eso que aquí es 1. Acá está la continuación de los valores de x. Valores de negativos de x dan estos valores, pues negativos algunos. Acá a continuación son más valores de x, pero x positivas. Y acá dan ciertos valores, ¿sí? En la siguiente lo hice en lo que es la parte de GeoGebra. Observen. Pueden buscarlo en Google. Pueden buscarlo en Chrome. Pueden poner calculadora gráfica, GeoGebra, lo ponen, lo googlean, le dan Enter y ponen la función como está aquí en su pantalla. Esta gráfica que ustedes observan en verde corresponde a la función 1 más x cuadrada, que es este de aquí. 1 más x cuadrada, que es la función anterior, es la gráfica. Aquí está una simulación de lo que es esa función. ¿Okay? Aquí abajito les puse un link donde ustedes pueden acceder eh, un atajo para acceder a lo que es GeoGebra en esta parte de graficadora. Ahora, ¿cómo la graficación e interpretación de funciones? ¿Cómo graficar funciones? Entonces, eh, anteriormente ustedes trabajaron con derivadas, donde ustedes derivaron funciones, polinomios, se establecieron reglas de derivación. Entonces, para trazar una gráfica, pues es necesario conocer la regla de correspondencia. Al hablar de regla de correspondencia, hablamos de una función, o sea, necesitamos saber la función, vaya. Necesitamos saber la función para poder aplicar métodos de graficación, ¿sí? Uno de los métodos es evaluar la función en un conjunto de puntos. Esta parte es para poder graficar la función. Podemos construir la tabla que hicimos anteriormente, eligiendo algunos valores de la X e ir calculando. Tomamos coordenadas, las coordenadas los dibujamos en el plano cartesiano y unimos las rectas mediante una curvita. Ese es un comportamiento aproximado, que básicamente lo que dice aquí, evaluar, es sustituir, es cambiar el valor de la X por algún conjunto de puntos. Como aquí dice, se forman coordenadas, como ya les dije. Lo ubicamos en el plano cartesiano y podemos tener una aproximación de la forma gráfica de dicha función. Entonces, les recalco aquí, todas las funciones no siempre son segmentos rectos, ¿sí? O sea, no vamos a unirlos siempre con línea recta los puntos que vayamos dibujando, sino realmente, o en la mayor parte de los casos, es unirlo con una curvita que vaya pasando por todos los puntos. Pero a veces esas curvitas o a veces ese tipo de método no es suficiente porque no nos dan información necesaria para poder hacer la gráfica de detalle. Posiblemente en alguna parte del dominio la gráfica esté hasta arriba. Fíjense aquí, déjenme lo voy a dibujar. Imagínense que este es el plano cartesiano. Imagínense que aquí están los puntos, ¿sí? Imagínense que aquí están los puntos. Entonces, a lo mejor tentativamente podemos decir, bueno, pues los uno con una curvita, así, y listo. Pero si se puede hacer un análisis exhaustivo de la función, puede ser que a lo mejor la gráfica iba así, a lo mejor iba así, y luego después bajó, y luego subió, y luego volvió a bajar, bajó todavía más, y luego después más adelante volvió a subir.
Sí, si se fijan, esta gráfica pues es diferente a la que yo dibujé, porque no sabemos qué está pasando en medio de esos dos puntos, no sabemos, ¿sí? No sabemos. Si hacemos ese método, pues hay mucha información que no se tiene y eso hace que la gráfica sea no tan aproximada como uno quisiera. Entonces, para poder hacer eso, bueno, pues aquí podemos describir algunas características básicas de las funciones eh, de las funciones, vaya. Hablamos de funciones crecientes aquí, son características, funciones crecientes. Una función creciente, fíjense, aquí yo creo que es mucho mejor con grafiquito. Aquí pongo un plano cartesiano, dibujo una función así, una función fx, listo. Y vamos a tomar dos puntos del dominio, o sea, tomo aquí un punto x1, aquí de este lado tomo un punto x2, o sea, dos puntos del eje x, que básicamente sería el dominio aquí, dos puntos del dominio de la función. Y dice que, bueno, si nosotros evaluamos la función, vamos a tener valores de este lado. Acá va a ser fx2, o sea, la función, es el valor que toma la función en el valor 2. Acá sería el valor de la función que toma x1. Y dice aquí, para que sea creciente, tomamos dos puntos del dominio, uno que sea menor que el otro, y al observar los valores que está tomando la función, si esta misma desigualdad se sigue cumpliendo, o sea, esta restricción se sigue cumpliendo, o sea, en el mismo sentido, recuerden que este símbolo es el menor que, entonces podemos decir que para cada par de puntos que cumplan esto, estaremos hablando de funciones crecientes. En el otro caso es tomar dos valores así, o sea, si uno es mayor que el otro y se sigue cumpliendo la desigualdad, podemos decir que la función es decreciente. Incluso aquí puede ser otra gráfica de un ejemplo de una función decreciente, ¿sí? Sería algo así. Gráficamente sería así como si iría bajando, como si fuera una resbaladilla, ¿sí? Bueno. Ahora, otra característica es una función cóncava. Una función cóncava, eh, hay dos, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba, bueno, fíjense, igual aquí lo dibujo. Básicamente es cóncava hacia arriba, es cuando la gráfica es así, ¿sí? Como si fuera una cara feliz, como si la gráfica en algún pedazo de la gráfica estuviera sonriendo, ¿sí? Puede ser, de hecho voy a hacer una gráfica mucho mejor, fíjense. A ver, puede ser una gráfica así, y luego después así, y luego después cambia a otra cosa, ¿sí? En esta parte, en esta porción de gráfica, está haciendo cóncava hacia arriba, ¿sí? Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo, pues sería esta porción, cuando está como que si fuera una carita triste, ¿sí? Así la boca cuando hace triste, se hace hacia abajo, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Son características importantes de las gráficas. También otro punto importante, aquí abajo menciona el punto de inflexión. El punto de inflexión es cuando cambia de concavidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si tenemos una gráfica, supongamos que es así. Entonces, aquí, esta es cóncava hacia abajo, esta parte, porque va hacia abajo. Cóncava hacia abajo, luego este pedacito ya va hacia arriba, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Entonces, va a haber un punto en el cual va a cambiar esa concavidad. Entonces, supongamos que ahí está el punto, entonces, antes del punto es cóncava hacia abajo. Después de ese punto va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, este punto donde cambia la concavidad se le llama punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, espero que recuerden esa parte. Punto de inflexión es donde cambia la concavidad.
Ujú. Ahora, otra característica importante de lo que viene siendo las funciones es funciones par. Función par es cuando tú cambias, por ejemplo, puedo darte este ejemplo, esta función fx igual a x cuadrado. Es un ejemplo clásico, una ecuación cuadrática, una función cuadrática. Si nosotros cambiamos la x por menos x en la función y vemos y simplificamos un poquito, si se fijan estoy cambiando la x por menos x, acá si elevo al cuadrado pues el negativo pues se hace positivo, me queda x cuadrada al cambiar la x por menos x. Y si nosotros observamos que al cambiar la x por menos x nos arroja la misma función, pues es una función par. Si no es así, posiblemente sea una función impar, ¿sí? Como es en este caso. Como es en este caso. Función, pongo la x al cubo, x al exponente 3. Al cambiar la función, la x por menos x en la x al cubo, fíjense, al cambiarlo nos queda menos x al cubo. Y al hacer la operación nos va a quedar menos x al cubo. Así, menos. Este no es el mismo que este, por eso no es par. Pero se cumple esto. Se cumple esto que la función original, el negativo de la función original es igual a esto de aquí. ¿Sí? Entonces, claramente que este, su negativo del original es este de acá. Bueno, ahora, se dice que x0, ¿sí? X0, o un punto del dominio es un máximo local si el valor de la función le gana en cierto pedazo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fíjate en la gráfica nada más. Sí, este es mi plano cartesiano, espero que se entienda con esta gráfica. Eh, así, supongamos esto. Sí, vamos a suponer esto. Esta es la gráfica. El dominio es desde este pedazo. Recuerda que el dominio son valores de x, desde el eje x. Entonces, mi dominio corresponde a los valores que están entre a y b en el eje x. Supongamos que este punto, de hecho, este punto, si analizamos, ¿qué les gustaría? Si analizamos desde A hasta esta parte, ¿sí? Desde A hasta la letra X, ¿sí? Este punto es el X0, ¿sí? Es el punto 0. Este punto 0 es un máximo porque ustedes pueden ver, fíjense nomás aquí en pedazo de gráfica, máximo local, porque por acá hay otros puntos más grandes, pero solamente estoy considerando este pedacito. Entonces, este punto es el más grande de todos estos de acá, ¿sí? Por eso es un máximo local. Le gana a todos estos, de hecho, este sería el valor de la función, por acá a este lado. Le ganaría a todos estos y a todos estos de acá. Claro que hay otro que le gana, pero estoy considerando solamente esta porción, este intervalo abierto solamente. Puede ser que acá esté otro máximo, incluso puede haber un máximo absoluto. Máximo absoluto es que le gana a todos los puntos del dominio, ¿sí? Mínimo local, bueno, pues sería acá, de este lado, acá donde estoy marcando con mi láser. Este lado sería el mínimo local porque este sería el menor de todos estos, ¿sí? Entonces, básicamente es algunas características de funciones, ¿sí? De hecho, aquí podemos ver, fíjense aquí en la figurita. Aquí hay un máximo local, ¿sí? O sea, el máximo correspondiente a este pedazo rojo, ¿sí? Acá hay un mínimo local correspondiente al pedazo azul. Y este es un punto de inflexión porque aquí es cóncava hacia arriba. ¿Se fijan? Es una calidad cóncava, perdón, cóncava hacia abajo, fíjense. Todo el pedazo rojo es cóncava hacia abajo, una carita triste. Después empieza a haber un cambio de concavidad porque como, está como que una cara feliz, sonriendo, fíjense, sonriendo la gráfica. Cambia de concavidad, aquí estaba al inicio cóncava hacia abajo, después cambia a cóncava hacia arriba. Entonces este punto se le llama punto de inflexión, recuerden eso. ¿Sí? Bueno,
Muy bien. Ahora, ten en cuenta, fíjense, ten en cuenta que para sacar los puntos críticos, porque en los puntos críticos, fíjense para qué nos van a servir o para qué sirven. Al calcular la primera derivada de una función, recuerden que la derivada pues se puede poner como una comita, o sea, si tienes una función, se pone una comita, ¿sí? O posiblemente hayan visto esto, la derivada de la y respecto a x, cualquiera de estas dos simbologías, que se usan, la usaron Leibniz y Newton, entonces ambos representan la primera derivada. Si la primera derivada lo igualan a cero, ¿sí? Se vuelve una ecuación y esa ecuación pues tiene valores de x, soluciones. Entonces, esas soluciones que vayamos encontrando a resolver esta ecuación, cuando derivemos, igualamos a cero, vamos a encontrar los puntos críticos. Y en los puntos críticos, así se le van a llamar. Y los puntos críticos es posible determinar si hay un máximo o un mínimo, ya sea local o absoluto. ¿Ok? Bueno, fíjense. Dice que las funciones permiten expresar en términos matemáticos distintos contextos y con base a ellos analizarlo. ¿Sí? Entonces, eh, anteriormente he visto yo busqué en Google Academic, es un buscador, un browser, donde uno puede buscar textos científicos, artículos científicos de cualquier tema en inglés o en español. Pueden buscar ecuaciones de propagación del virus COVID-19, pueden ponerlo así. Pueden buscarlo así, de esa manera, y les va a arrojar en los resultados, pues unas ecuaciones un poquito extrañas, digo, extrañas para las personas que aún no tengan o no estén familiarizados con el tema, con el área, pero son ecuaciones en el cual aparecen derivadas. Yo sé que derivadas sí más o menos ya tienen alguna noción. Entonces esas derivadas, bueno, pues las derivadas sirven para modelar situaciones que están cambiando con el tiempo o discretamente. ¿Sí? Discretamente me refiero a saltos de tiempo, o sea, en el tiempo 1, en el tiempo 2, sin considerar qué está pasando entre 1 y 2, que son la parte decimal. ¿Sí? A eso me refiero con el tiempo discreto. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales se presentan el uso de las derivadas. Aparecen tanto en biología como en química, en medicina, en las ciencias sociales, donde se trabaja el incremento de la población en ciertas áreas, o sea, el modelado del incremento de la población para predecir poblaciones a futuro y tomar, pues, eh, tomar cartas en el asunto y ver qué se puede hacer para planificar, etcétera. Eso lo hace el INEGI. Hay muchas ecuaciones de propagación de virus, ya sea de la viruela, del ébola, del SARS, en este caso un derivado del SARS, pues viene siendo el COVID, entre otros, ¿sí? Es un mundo y mucho información que hay, que uno puede buscar y créanme que es muy interesante, ¿sí? No nomás el que está aquí en esta parte, sino se encuentra en muchas áreas de la vida, ¿sí? Nomás hay que buscar. Ahora, este ejemplo vamos a analizarlo. Dice, un cubo de hielo de 512 centímetros cúbicos de volumen. Se derrite a razón de 4 centímetros cúbicos por segundo. Traza la gráfica que describa cómo disminuye su volumen a través del tiempo. Entonces podemos ver que se va perdiendo volumen 4 centímetros cúbicos cada segundo. En el tiempo cero, fíjense, en el tiempo cero puedo graficar esto. Tiempo y volumen. Puedo hacer una gráfica, perdón, una tabla en el cual pueda, pueda poner diversos tiempos, en el tiempo cero, en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3. Yo sé que no tenemos la función, pero podemos
como sabemos que se está perdiendo 4 centímetros cúbicos por segundo, podemos pensar, deducir ciertas cosas. En el tiempo cero es cuando está el hierro sin derretirse aún, 512 centímetros cúbicos. Cuando ya pasa un segundo, el tiempo en segundos, claro. Cuando ya pasa un segundo, bueno, pues ya va a tener, no va a tener 512, sino va a tener 512 menos 4, es decir, 508, ¿sí? En el tiempo 2 segundos, ahora no se le va a quitar 4, sino ya se le fue quitando, bueno, se le quita otros 4, ¿no? En la anterior. Entonces va a tener 504, ¿sí? De 508 se le quita 4 y ya va a tener 504. Para el tiempo 3, en el segundo 3 va a tener 501, ¿sí? 501 centímetros cúbicos. Y así te puedes ir yendo, ¿sí? Si va disminuyendo. Va disminuyendo linealmente, ¿verdad? O sea, cada uno va disminuyendo 4, 4, 4 cada uno. Entonces la función aquí, podemos pensar que la función es 512 y se le va a estar quitando 4 cada momento del tiempo. Es decir, esta X que represente tiempo, ¿sí? O pueden ponerle la T si quieren. La X que represente tiempo, entonces para cada tiempo, pues acuérdense que se le va haciendo múltiplos de 4, ¿sí? O sea, a partir de aquí, para acá se le quitó 8. Sí, se le quitó 4 por 2. ¿Por qué 2? Porque es en el tiempo 2. De aquí para acá se le quitó 12 porque es 4 por 3. 4 por el tiempo 3 que está en esa fila. ¿Sí? Entonces 4 por X en este caso. Entonces esta sería la función, sería una función lineal. Una función lineal en el cual tiene una pendiente negativa. Es decir, que si graficas acá en el eje Y, pues estaría el 512. ¿Sí? Y a partir de aquí va disminuyendo con pendiente negativa. Claro que tiene que llegar en un momento acá, tiene que llegar en un momento en el cual el volumen va a ser cero. Entonces por acá debe de caer. ¿Sí? Debe de caer esa función por ahí. ¿Sí? Entonces son un ejemplo de modelado de funciones. Ujú. Claro que las ideas, uno puede pensar las ideas, ya, ya dije algunas ideas, igual ustedes mismos lo pueden comprobar, pueden graficar la función ya sea en GeoGebra, pueden ponerle y igual a 512, fíjense aquí lo escribo en GeoGebra, pueden poner en GeoGebra y igual a 512 menos 4x, le dan enter y les va a aparecer la gráfica de esta ecuación, pero claro que ustedes tienen que mirar dónde, va a estar así más o menos, tienen que mirar dónde se intersecta en el eje X. ¿Cuál es el valor aquí de X? El valor de X sería el tiempo necesario para que desaparezca ese hielo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Ahora, esta parte que tiene que ver con la actividad que vamos a realizar el día de hoy, dice el concepto de derivada. Hay muchos conceptos de derivada, pero uno de ellos es la relación que hay entre la pendiente y la recta. De hecho, aquí puedo hacer el dibujo. Yo sé que la pendiente de una recta, pues es la inclinación, ¿no? Entonces, la recta la voy a poner en color azul, de esta manera, y observemos lo que está pasando aquí. Entonces, si tomamos dos puntos de la recta, formamos un triangulito. Entonces, acá de este lado, pues va a ser el cambio que está pasando en Y. Acá es el cambio que está pasando en X. Entonces, la derivada, pues es la relación que hay entre la pendiente, que viene siendo la pendiente, pues básicamente es delta Y entre delta X. Sí, esa es la pendiente que ustedes trabajaron. Esa es la razón que hay entre la variable Y y la variable X, que es una tangente, dice que es tangente, ¿sí? A la función. Eso lo vieron y espero que lo hayan trabajado el semestre pasado. Yo sé que se puede olvidar, pero vamos a recordar un poquito. Entonces, para empezar a derivar, entonces ese cambio de la variable X, donde inicialmente está en X0, después se cambia por delta X0 más delta X. O sea, dx es el diferencial o es el cambio de la variable.
Se le llama diferencial. Sí, esa parte, diferencial de X. Ujú. Entonces, para denotar el cambio de una función, de hecho aquí está, miren, diferencial de X. Para denotar o hacer referencia a lo que es el cambio de la función, vamos a escribir con delta X, o perdón, dx, para el valor de X. Para el valor de Y, pues el cambio que está sufriendo Y, vamos a denotarlo con dy. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver en los siguientes ejemplos. Vamos a ver. Tenemos aquí, fíjense, vamos a tener una función. Aquí está una función y igual a fx. Acuérdense que eso hace referencia a tener una función, puede ser y igual a x cuadrada, o sea que depende de la letra x nada más. Para derivar esa función, fíjense, así vamos a escribir lo que es el diferencial. dy igual a f y una comita x de x. Al final se le va a agregar de x porque estamos hablando de diferencial. ¿Ok? Entonces, ahora, a eso le llamamos diferencial de una función o derivada de una función y tenemos por ahí ciertas reglas generales para derivar. Entonces, ahorita las vamos a mencionar. Eso yo creo que lo trabajaron anteriormente. Estas son algunas reglas. La primera regla dice que la derivada de un número o de una constante es cero. Cualquier derivada de un número va a valer cero. La derivada de x por sí misma va a ser 1. Si la x tiene un exponente, la derivada de x va a ser baja el exponente y le vas a quitar 1 al exponente. Acá esta es la regla de la suma. Si tú vas a derivar una suma de cosas, vas a derivarlo individualmente. Si tú tienes un número multiplicando a la variable, el número lo puedes sacar, lo puedes poner al principio de la derivada, calcular la derivada de la variable y listo. Afuera estaría multiplicándose esa constante. ¿Sí? Entonces por aquí tenemos ciertas reglas en el cual podemos establecer derivadas eh, o diferenciales de función. ¿Sí? Ujú. Fíjense en el ejemplo de aquí. Dice aquí, calcula el diferencial de la siguiente función. Esta es la función. Entonces, es una constante. Acuérdate que el número, o sea, vamos a poner de y porque voy a derivar o voy a sacar el diferencial de y. El diferencial de y es de y. Pongo de y. Acuérdate que la parte derecha vamos a derivarlo normalmente como ustedes lo estaban haciendo. El 2 es una constante. Acuérdense que la constante lo voy a poner al principio. Y voy a poner aquí, voy a multiplicarlo aquí por la derivada. Aquí voy a poner la derivada. Voy a escribirlo. Voy a derivar x a la potencia 5. Voy a derivar eso. ¿Sí? Entonces, para derivar eso es bajas el exponente, pones la misma letra y al exponente que tiene inicialmente le vamos a quitar 1. ¿Sí? Vamos a simplificar. Y acuérdense agregarle al final el de x, ¿sí? Porque estamos calculando también el diferencial de x. Así. ¿Ok? ¿Qué pasa con la parte en rojo? Vamos a simplificarlo. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí abajo. dy igual. El 2 que está ahí multiplica el 5 que está a la derecha. Entonces pues, se forma un 10. 10x, 5 menos 1, pues da 4. Entonces 10x exponente 4 y dx. ¿Sí? Esto de aquí corresponde al diferencial de la función esta de aquí. ¿Sí? Entonces aquí ya se terminaría lo que viene siendo este primer ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver qué está pasando ahora. Voy a borrar y vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Es más, aquí mismo voy a poner otro ejemplo. Ujú. Vamos a poner la función y igual a 3 entre x. Es una división, entonces hay que recordar la regla de la derivación de una división. Entonces, el diferencial de y es de y. Voy aquí a derivar, voy a aplicar la regla del cociente.
Así se llama, regla del cociente de derivación. Ujú. Entonces, los invito, les voy a estar proporcionando videos para que observen cómo se deriva en un cociente. En este caso igual se los digo rápido. Es lo de abajo, lo que está abajo lo pongo arriba y lo multiplico, lo de abajo por la derivada de la parte de arriba. La derivada de la parte de arriba, que es un 3, la derivada del 3, acuérdate que es un 0 porque es una constante. Entonces le pongo 0 ahí. Entonces lo de abajo por la derivada de arriba. Menos, ese menos siempre va, porque se va la regla. Menos lo de arriba por la derivada de abajo. La derivada de abajo es x, la derivada de x es 1. ¿Sí? Es 1. Y lo pongo. ¿Sí? Entre lo de abajo elevado al cuadrado. Entonces, elevar al cuadrado a la parte de abajo, que es x al cuadrado. Entonces, y pongo el diferencial de x acá. Voy a ir simplificando las cosas. Aquí, esto se cancela, ¿sí? Esto se cancela porque x por 0 te da 0. Entonces, esto lo puedo anular. Y después tengo menos 3 que multiplica 1, que da 3 negativo. Entonces, voy poniendo aquí. Diferencial de y es igual a menos 3 entre x cuadrada, ¿listo? De x. Y listo, ya no hay nada más que simplificar, por lo tanto ya tengo el diferencial de la función. ¿Ok? Muy bien, espero que les haya servido estos ejemplos. Les voy a estar compartiendo más, otros videos para que ustedes puedan realizar correctamente su actividad. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.